era una introducción a la mecánica ventilatoria. Luego habíamos visto cómo era el transporte de gases, ¿no es cierto?, a través del aparato respiratorio. Podíamos ver también cómo era el organismo trata de regular el pH sanguíneo, ¿no es cierto?, mediante el pulmón y riñones, regulando las concentraciones de dióxido de carbono por parte del riñón, ¿no es cierto?, y la de bicarbonato en caso del riñón, ¿no? Y también habíamos visto una manera de introducción, ¿no es cierto?, lo que son los equilibrios o los trastornos ácido-bases y cuáles son su mecanismo de compensación, ¿no? Para con la última clase, ¿no? Hablamos sobre el control respiratorio, habíamos visto que hay una respiración voluntaria, una respiración involuntaria, un control involuntario, y que dentro del control involuntario había un control químico a cargo de quimiorreceptores que regulaban principalmente las variables de CO2, oxígeno, hidrogeniones, y también un control no químico de menor importancia, ¿no?, que ejercía una regulación de la respiración a través del nervio vago, es decir, de receptores de distinción en los pulmones, también de propioceptores localizados sobre todo en la musculatura del tronco, varoreceptores y también el hipotálamo y el sistema límbico, ¿no? Es por eso cuando estamos ansiosos generalmente solemos hiperventilar, ¿ya? Eso, creo que van a dar una repasada, también creo que les he mandado un video, porque va a ser parte del examen, y el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la fisiología digestiva, hablando sobre las características generales de la función y regulación del sistema digestivo, ¿sí? Entonces nosotros siempre debemos entender, ¿no?, que la luz del tubo digestivo es una extensión del medio ambiente, ¿cierto?, a lo largo del cual pasa el bolo alimenticio para ser sometido a la acción, ¿no es cierto?, de secreciones producidas por estas glándulas exocrinas, principalmente páncreas, hígado, glándulas salivales, ¿no?, de modo que los alimentos puedan ser degradados a sus unidades absorbibles, ¿no?, y puedan ser absorbidos y pasar a la circulación sistémica para su utilización, ¿ya? Cualquier pregunta, no duden en avisarme para poder hacer énfasis en eso. Entonces, dentro de la mayor parte de la digestión y la absorción, como vamos a ver, se va a dar en lo que es en el intestino. Y aquí vamos a tener algunas consideraciones estructurales, es decir, vamos a hacer un poco de repaso de lo que es la anatomía, ¿no?, y la histología. Y como vemos en el dibujo, tenemos que la pared del tubo, del tubo digestivo, en este caso del intestino, está constituida por una mucosa, ¿sí?, por una capa muscular propia y una capa serosa que viene a ser el mesotelio. Entonces vemos acá que la mucosa está constituida por un epitelio, por su membrana basal, por la lámina propia y la muscular de la mucosa, ¿no es cierto? Y debajo de eso encontramos la capa submucosa. Luego vemos que hay una capa muscular propia, en la cual va a haber una capa de músculo circular, debajo de ella se encuentra el plexo mioentérico, o también llamado de Auerbach. Luego tenemos una capa de músculo longitudinal. Cuando habíamos visto en la parte de fisiología del sistema nervioso, ¿no?, recordemos que el sistema nervioso entérico estaba constituido por dos plexos, el plexo submucoso y el O, también llamado de Meissner, que regulaba las secreciones, ¿no es cierto?, del tubo digestivo a nivel del intestino, y el otro venía a ser el plexo mioentérico o de Auerbach, que controlaba los movimientos peristálticos y de segmentación del tubo digestivo, que vamos a profundizar cuando hablemos de la motilidad gastrointestinal. Entonces vemos acá que no está representado debajo de entre la capa submucosa y la capa de músculo circular, se encontraría el plexo de Meissner o submucoso que regula las secreciones, ¿no? Y entre la capa muscular circular y la longitudinal encontramos el plexo mioentérico. Esta viene a ser, ¿no es cierto?, cómo está constituido histológicamente la pared del intestino. Bien, luego también vamos a recordar
que la mucosa intestinal, ¿no es cierto?, presenta una serie de pliegues digitiformes. ¿Qué significa pliegue digitiforme? Que tienen forma de dedos, ¿no es cierto? Y estos pliegues digitiformes en forma de dedos constituyen las vellosidades intestinales. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una vellosidad, y encima de esta vellosidad vemos, como hemos mencionado, el epitelio, ¿no es cierto?, cilíndrico ciliado, o los enterocitos, ¿no es cierto?, que son las células que recubren el intestino. Es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y la función de estas vellosidades, o sea, de estos pliegues de la mucosa intestinal, es favorecer o aumentar la superficie de absorción, ¿ya? Luego vemos también acá que en la mucosa intestinal hay estas criptas intestinales, ¿no es cierto?, conformadas en su mayor parte por células progenitoras que migran hacia la superficie para reemplazar a las células del epitelio cilíndrico que se van esfacelando. Es decir, el epitelio intestinal es uno de los tejidos del organismo que se renueva con mayor frecuencia, se renueva cada 3 o 5 días, a partir de estas células progenitoras que se encuentran en la cripta intestinal. Bien, comencemos hablando sobre las secreciones gastrointestinales y vamos a hablar sobre la secreción salival. Entonces, recordar, ¿no es cierto?, que tenemos las glándulas salivales, principalmente la parótida, ¿no es cierto?, y la submandibular. Entonces, las glándulas salivales la unidad funcional o estructural de las glándulas salivales viene a ser el acino. El acino es esta estructura, ¿no es cierto?, que está constituida por un conducto con un fondo ciego, ¿sí? Y vemos que acá en este fondo ciego tenemos las células acinares, ¿sí? Y a lo largo del conducto tenemos estas células del conducto. Miren, la saliva se va a formar a partir de un filtrado del plasma, ¿sí? Entonces, esta saliva primaria inicial que se forma, su composición es casi igual, ¿no es cierto?, que la del plasma sanguíneo. Pero a lo largo que va pasando por las células de los conductos, ¿no es cierto?, esta saliva primaria sufre una serie de transformaciones. Las principales sería que va siendo rica en bicarbonato, ¿sí? Y esto es importante. Nosotros vemos que la saliva tiene que ser alcalina. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene que reneutralizar, ¿no es cierto?, la acidez proveniente del ácido del estómago. Nosotros tenemos cierto grado de reflujo, es decir, sobre todo durante la noche, el jugo gástrico refluye hacia el esófago, ¿no es cierto? Pero tiene que ser neutralizado porque si no es neutralizado, este ácido puede producir inflamación en la mucosa del esófago, lo que se llama esofagitis. Y esa esofagitis a largo plazo puede producir cambios premalignos como es la metaplasia de Barrett. Entonces, por un lado, vemos que esta saliva, a su paso por los conductos, ¿sí?, se va enriqueciendo de bicarbonato. Y la otra importancia, ¿no es cierto?, de tener una saliva alcalina es que la amilasa salival, esta enzima, ¿no es cierto?, que se secreta y que inicia la digestión de los carbohidratos, trabaja a un pH alcalino óptimo. Lógicamente que se van agregando otras sustancias, ¿no es cierto?, la lisozima, por ejemplo, que tiene una acción bactericida, es decir, protectora. También tenemos que se va agregando la mucina, es una proteína que permite la formación, ¿no es cierto?, del bolo alimenticio, ¿ya? Entonces, recordar que la saliva se forma a partir del plasma en las glándulas salivales, que va experimentando una serie de cambios a su paso por los conductos, de modo que esta saliva se va enriqueciendo de bicarbonato para alcanzar alcalinidad, y esta alcalinidad es necesaria para un trabajo óptimo de las enzimas, como viene a ser la amilasa salival, que inicia la digestión de los carbohidratos, ¿no? Y también para la neutralización, ¿no es cierto?, del ácido gástrico, porque en condiciones fisiológicas se produce cierto grado de reflujo.
y también que se producen aproximadamente 1500 mililitros de saliva al día. Luego vemos acá, ¿no es cierto?, cómo está regulada esta secreción, y vamos a ver que a nivel del bulbo, a nivel del tronco encefálico, ¿no es cierto?, la secreción de saliva va a estar regulada por el núcleo salivador, ¿sí? Y como vemos acá, este núcleo salivador va a recibir estímulos de centros superiores, como puede ser el olfato, el gusto, el sonido y la vista. Es por eso que el olor, el sabor, ¿no es cierto?, apetitoso de una comida, o solamente el hecho de ver una comida apetitosa estimula la salivación. Vamos a ver que también va a recibir influencia estimulante de mecanorreceptores, ¿no es cierto?, presentes en la boca, es decir, la estimulación de receptores mecánicos en la boca estimula la secreción de saliva. Y como muchos deben recordar, cuando van al dentista, ¿no es cierto?, en muchos dentistas colocan una cánula, ¿no es cierto?, al lado de la boca, ¿no es cierto?, mientras realiza la manipulación. Esto es, ¿por qué? Porque mientras realiza la manipulación, estimulan mecanorreceptores en la boca que estimulan la secreción salival, y esta cánula que le colocan en la boca tiene por objeto, ¿no es cierto?, absorber esta saliva que se está formando para de esta manera permitir un mejor trabajo del odontólogo, ¿ya? Pero también, así como hay estímulos excitatorios del núcleo salivador, es decir, que estimulan la producción de saliva, también hay estímulos inhibitorios como son el sueño, la fatiga, el temor, que como ven ustedes acá, tiene un efecto inhibitorio sobre el núcleo salivador, inhibiendo por eso la producción de saliva, ¿ya? Es por eso también, cuando a los que son muy amantes del deporte, han visto que muchas veces, ¿no es cierto?, cuando están entrevistando a un deportista previo a la competencia, salen mascando chicle, ¿no es cierto? Esto es porque para evitar la sequedad de boca, el estado tensional antes de una competencia tiene un efecto inhibidor sobre la secreción de la saliva, y al mascar chicle, lógicamente, estimulan receptores de la boca para estimular la salivación. Entonces, estos estímulos excitatorios viajan a través de fibras parasimpáticas. ¿Hacia dónde? Hacia el ganglio óptico y el ganglio submandibular, ¿no es cierto? Estos corresponderían, ¿no es cierto?, a las neuronas postganglionales. Y del ganglio óptico y del ganglio submandibular, por fibras parasimpáticas, llega la estimulación a la glándula parótida, a la glándula submandibular, produciendo una hipersecreción de saliva, como aumentando, ¿no es cierto?, la secreción de lacinos, pero también, ¿no es cierto?, estimulando vasodilatación. Como hemos dicho, la saliva se forma a partir de la sangre o del plasma. Entonces, al producir vasodilatación y aumentar el flujo de sangre hacia las glándulas salivales, se estimula la producción de saliva. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿O está todo claro? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Una respuesta? Perfecto. Muchas gracias, doctora, por avisar. Bien, ahora vamos a hablar de cómo ocurre la secreción, la regulación de la secreción gástrica, ¿sí? Tenemos el estómago. Nosotros recordamos, ¿no es cierto?, esta división funcional del estómago, en los cuales sabemos que hay un fondo, hay un antro, perdón, hay un fondo, hay un cuerpo y hay un antro, ¿no es cierto? Y vemos acá, tenemos el esfínter esofágico inferior, que es el que impide, ¿no es cierto?, que el contenido gástrico pase hacia el esófago, y tenemos un esfínter pilórico, que es el que controla el paso del quimo hacia el duodeno. Tenemos acá el cuerpo, donde se secreta principalmente moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico, y tenemos un antro en donde se secreta principalmente moco, pepsinógeno y gastrina. Ahora, esta es cómo está conformada, ¿no es cierto?, la mucosa gástrica. Entonces vamos a ver que hay células de la superficie. Estas células de la mucosa superficial,
como vemos acá, se encarga principalmente de producir moco, péptido en trébol y bicarbonato. Este péptido en trébol es un péptido que permite la estabilización de esta capa protectora constituida por moco y bicarbonato que nos protege de la acidez del jugo gástrico. Luego tenemos a nivel del cuello estas células del cuello de la mucosa, ¿sí? Que son las células precursoras, que son las encargadas de reemplazar, ¿no es cierto?, a estas células de la superficie que se van esfacelando. Luego tenemos acá las células parietales, que secretan principalmente ácido clorhídrico y factor intrínseco, que como vamos a ver más adelante, es indispensable para la absorción a nivel del hilio de la vitamina B12. Luego tenemos estas células semejantes a las células enterocromafines, que se encargan de secretar histamina y de esta manera también estimular la secreción de ácido clorhídrico. Y tenemos las células principales, que son las que secretan principalmente pepsinógeno, ¿sí? Recordar en esta parte, cuando hemos visto en biología o en bioquímica la parte de las enzimas, ¿sí? Que un zimógeno es una enzima inactiva. Cuando nosotros hablamos de pepsinógeno, que es una enzima que inicia la digestión de las proteínas, estamos hablando de la forma inactiva de la pepsina. ¿Ya? Este pepsinógeno, en presencia de la acidez del jugo gástrico, se activa para convertirse en pepsina, y es esta pepsina, ¿no es cierto?, la que inicia la digestión de las proteínas. Recordar también que se forman aproximadamente 2.500 mililitros, ¿sí?, de jugo gástrico. Bien, vamos a ver, y esto también me había olvidado un poquito, que al igual que la secreción salival, ¿no es cierto?, la secreción de jugo gástrico tiene fases. Hay una fase cefálica, hay una fase gástrica y hay una fase intestinal. La fase cefálica, al igual que cuando hemos visto la estimulación salival, se inicia, ¿no es cierto?, con estímulos provenientes de centros superiores. Por ejemplo, la vista de una comida apetitosa puede estimular la secreción de jugo gástrico mucho antes de que el alimento llegue al estómago. La fase gástrica, como vamos a ver, está dada por la presencia, ¿no es cierto?, del alimento dentro del jugo gástrico, y hay una fase intestinal posterior, ¿no es cierto?, más que nada inhibitoria, que va a estar determinada por la llegada del alimento al duodeno y que tiene por función regular el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, aquí está bastante esquematizado y vemos cómo ocurre esto. A nivel, vamos a ver acá que esta viene a ser la célula G, ¿ya? A nivel del antro encontramos esta célula G, que es la que produce gastrina. Entonces, proveniente de estímulos superiores, a través de vías parasimpáticas, vemos cómo estos estímulos de fibras parasimpáticas provenientes de centros superiores liberan este pépsido similar, ¿no es cierto?, a la gastrina, o también llamada bombecina. Y es esta hormona o este neurotransmisor la que va a estimular a nivel del antro la producción de gastrina por las células G, ¿ya? Otro estímulo para la liberación, ¿no es cierto?, de gastrina viene a ser la presencia de péptidos o aminoácidos, es decir, estas estructuras constituyentes de las proteínas. Cuando hablamos de la fase gástrica, ya con la presencia de alimentos dentro del estómago, viene a ser la presencia de estos péptidos y aminoácidos lo que van a estimular la secreción de gastrina. Esta gastrina viaja a la circulación y por un lado llega hacia las células similares a las células enterocromafines. Estas células similares a las células enterocromafines liberan histamina, ¿sí? Y lo que hace la histamina es actuar sobre la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Por otra parte, vemos también que esta gastrina puede actuar directamente sobre la célula parietal
para la estimulación de la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Lo que no está determinado realmente es que si esta gastrina estimula la producción de pepsina por parte de la célula principal o si esta histamina liberada por la célula enterocromafin estimula a la célula principal a producir pepsina, ¿ya? Entonces, para no tener confusión, nos olvidamos y nos quedamos con la idea de que la gastrina lo que hace es estimular a las células similares a células enterocromafines para la producción de histamina, y esta histamina estimula a la célula parietal, a producir ácido clorhídrico. Y la gastrina también directamente puede estimular también a esta célula parietal a producir ácido clorhídrico, ¿no? Y vemos que la célula parietal recibe también terminaciones nerviosas parasimpáticas directamente que liberan acetilcolina para la liberación de ácido clorhídrico. En resumen, ¿cuáles son los estímulos, ¿no?, que permiten la liberación de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal? Viene a ser la histamina, producida por las células enterocromafines, la gastrina, producida por las células, la gastrina directamente, y también la inervación parasimpática con liberación de acetilcolina. Entonces, inervación parasimpática, gastrina e histamina estimulan a la célula parietal la producción, ¿no es cierto?, de ácido clorhídrico. Pero vemos también, ¿no es cierto?, que acá hay un mecanismo de regulación. Y entonces, por un lado, estos alimentos que han estimulado la producción de gastrina, también con el tiempo van produciendo una modificación del pH dentro del estómago, y esta modificación del pH lo que hace es estimular, ¿no es cierto?, a las células D que producen la somatostatina, una hormona gastrointestinal, no solamente gastrointestinal, una hormona ya conocida por ustedes, ¿no es cierto?, que va a inhibir la secreción de gastrina por parte de la célula G, ¿no? Entonces, van a revisar bien, o lo vamos a desarrollar en la práctica. Este es un mecanismo de regulación de la secreción, ¿no es cierto?, de ácido o de jugo o de ácido clorhídrico por parte del estómago. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Si no, proseguimos. Bien. Seguimos entonces. Bien, acá hay una visión mucho más celular del asunto. Entonces, vemos la especialización de la célula parietal. O sea, esta es una célula parietal que, como hemos visto, produce ácido clorhídrico y produce factor intrínseco, ¿no? Y vemos, como hemos dicho, siempre las células tienen un borde apical, ¿no es cierto?, que es el que está en contacto con la luz, ¿sí? Y tiene una membrana basal, que es la que está en contacto con los capilares, es decir, con la sangre. Y vemos que en su borde apical, esta célula parietal presenta unas invaginaciones llamadas canalículos, ¿no es cierto?, que tienen por función aumentar la superficie de secreción de la célula parietal, ¿sí? Y al mismo tiempo vemos que hay estas organelas membranosas llamadas tubulovesículas, que, como vemos, estos puntitos rojos contienen la bomba de hidrogeniones potasio, ¿ya? Y acá, a nivel de la membrana basal, vamos a ver los receptores muscarínicos para la acetilcolina, vamos a ver los receptores histaminérgicos para la histamina, y vamos a ver estos receptores similares al receptor de colecistocinina para la gastrina. ¿Sí? ¿Se entiende la figurita entonces? ¿No? Tenemos acá los canalículos, invaginaciones de la membrana para aumentar la superficie de secreción, tubovesículas que contienen esta bomba de hidrogeniones potasio ATPasa, y la membrana basal que contiene los receptores para la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Entonces,
lo que quiere decir el siguiente dibujo es que durante la secreción, ¿sí? Cuando la acetilcolina se une a su receptor y la gastrina se une a su receptor, esto produce un aumento del calcio intracelular. Mientras que cuando la histamina se une a su receptor, se produce un aumento del enzima monofosfato cíclico, ¿sí? La respuesta de esto es que estas túbulovesículas migran hacia los canalículos, de modo que estas bombas de hidrogeniones potasio ATPasa se puedan expresar en la membrana y se procede a la secreción de los hidrogeniones, ¿ya? Esa es la manera como a través de los canalículos y de las túbulovesículas, esta célula parietal, ¿no es cierto?, secreta ácido clorhídrico que inicia, ¿no es cierto?, en muchos casos, la digestión de los alimentos. Aquí, una visión mucho más bioquímica. Vemos acá la luz, ¿sí? Vemos acá la bomba de sodio potasio ATPasa y vemos acá la conocida de nosotros, ¿no es cierto?, la de sodio potasio ATPasa. Como ya saben, en este caso, ¿sí?, la bomba de sodio ATPasa mete potasio hacia la célula y saca sodio, ¿sí? Pero acá vemos también que este sodio, ¿sí?, suele ser intercambiado también, ¿no es cierto?, con hidrogeniones. Y ustedes ya habían visto cuando hemos en la parte de fisiología respiratoria que existe un intercambiador, ¿no es cierto?, bicarbonato cloruro, ¿sí? Entonces vemos cómo acá el bicarbonato, ¿sí?, es intercambiado por cloruro, como tal y como sucede en el eritrocito. Por eso le digo, todo lo que vemos se va a repetir. Entonces vemos cómo en la membrana basal de esta célula parietal tenemos un intercambiador de sodio-potasio ATPasa que mete el potasio, ¿no es cierto? Y tenemos, por otro lado, un intercambiador cloruro-bicarbonato que saca el bicarbonato para intercambiarlo con cloro. Acá ya lo que hemos visto nosotros, siempre el CO2, que es producto del metabolismo celular, interactúa con el agua por acción de la anhidrasa carbónica y esto da lugar a hidrogeniones y bicarbonato. Como hemos visto, este bicarbonato es secretado hacia la sangre, intercambiado por cloro, y estos hidrogeniones son secretados hacia la luz del estómago. Y por otro lado, este cloruro que ha sido intercambiado con el bicarbonato también es secretado hacia la luz, ¿sí? De modo que el potasio que ingresó por la bomba de sodio potasio ATPasa a través de este conducto de potasio es secretado hacia la luz, en donde se encuentra con este hidrogenión, ¿no es cierto?, que es bombeado por la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿sí?, para encontrarse con este cloruro y formar el ácido clorhídrico, ¿ya? Quiero que lo vean, quiero que traten de entenderlo, es bastante sencillo. Recordar siempre que el borde apical de la célula es el que está en contacto con la luz, en este caso del tubo digestivo, y que la membrana vasolateral es el que está en contacto con los capilares. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta está ahí? Entonces proseguimos. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Mira, doctor, una consulta. Bueno, el mecanismo que ha explicado parece perfecto. Pero ¿en qué parte es donde falla? Porque veo que hay pacientes que vienen por el uso de esomeprazol, omeprazol, ranitidina, que son unos antiácidos. Yo quisiera saber en qué parte, ¿no? El organismo es que eh, presenta la falla y por lo cual los pacientes tienen que solicitar los antiácidos. Gracias, doctor. No, generalmente, claro, eso lo vamos a ver más adelante. Una de las fallas, por ejemplo, es cuando hemos conversado, ¿no es cierto? Si voy a retroceder un poquito, una de las fallas podría ser acá, ¿no? Nosotros tenemos un esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto?, que debe impedir el reflujo del contenido gástrico ácido hacia el esófago, ¿sí? Hay personas, ¿no es cierto?, que tienen un esfínter esofágico inferior incompetente, o sea, este anillo musculoso es incompetente y sufren reflujo,
¿sí? Entonces, lógicamente, al haber reflujo del contenido gástrico, se produce un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, del esófago, que se llama pirosis, es una especie de dolor retroesternal. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que dar antiácidos, ¿no? Otro caso puede ser un síndrome de Zollinger-Ellison, o sea, es decir, una persona que tiene un tumor productor de gastrina y esta gastrina produce un exceso de formación de ácido clorhídrico, lo cual también produce un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, ¿no? Otro puede ser también determinadas infecciones, como puede ser bacterias como el Helicobacter pylori, que inducen una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Personas, por ejemplo, que consumen AINES, ¿no? O sea, el problema de consumir en exceso AINES es que inhiben la producción de prostaglandinas, que son sustancias que tienen un efecto de defensa, ¿no es cierto?, de la mucosa gástrica frente al ácido clorhídrico, ¿no? O sea, serían muchos mecanismos que ya seguro ustedes lo van a ver más adelante en fisiopatología o en clínica, por los cuales se pierde el mecanismo de protección, ¿no es cierto?, de la pared del tubo digestivo frente a la acción del ácido clorhídrico, y en estos casos se hace necesario la utilización de antiácidos, ¿no es cierto?, como el hidróxido de aluminio, ¿no es cierto?, antagonistas histaminérgicos como la famotidina, ¿no? O también inhibidores de la bomba de hidrogeniones potasio, como es el omeprazol. Pero eso generalmente ya lo van a ver más en fisiopatología y en clínica. Bien, seguimos entonces. Hemos quedado ahí. Ahora vamos a hablar, considero yo, ¿no es cierto?, de la parte más importante, de las secreciones, por decirlo así, más importantes del tubo digestivo, como viene a ser la secreción pancreática, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que veamos el desarrollo de la fisiología digestiva, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que la amilasa, o sea, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos tienen que ser degradados, o sea, digeridos a sus unidades absorbibles. Entonces, la unidad absorbible de los carbohidratos, por ejemplo, es la glucosa. La unidad absorbible de las proteínas son los aminoácidos, y las unidades absorbibles de los triglicéridos son los ácidos grasos libres. Entonces, cuando veamos más adelante, van a ver que la amilasa salival no descompone los almidones, o sea, los polisacáridos en glucosa, sino en oligosacáridos, ¿sí? Y la degradación final de estos oligosacáridos tiene lugar a nivel del intestino, ¿ya? También van a ver que el estómago, la pepsina, no degrada las proteínas en aminoácidos libres, sino que forma oligopéptidos, y que la digestión final de estos oligopéptidos aminoácidos se va a dar a nivel del intestino. Y también vamos a ver ahí, ¿no es cierto?, que la digestión de los triglicéridos a ácidos grasos es cuantitativamente importante a nivel del intestino. ¿Y por qué? Porque a nivel del intestino, estos nutrientes van a ser sometidos a la acción de las enzimas que están presentes en el jugo pancreático. Y aquí vemos una relación, ¿no es cierto?, de las enzimas presentes en el jugo pancreático. Tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, todas estas proteasas, ¿no? La tripsina, la quimotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa A, la carbopeptidasa B, ¿no es cierto?, que degradan principalmente proteínas. Luego también tenemos la presión de estas lipasas, como viene a ser la colilipasa, la lipasa pancreática, la lipasa de ácidos biliares, la éster de colesterol hidrolasa, ¿no es cierto?, que degradan principalmente lípidos. Luego tenemos, al igual que en la saliva, en la glándula salival, por ejemplo, la amilasa pancreática, que es la que degrada carbohidratos, y vemos también la presencia de estas nucleasas, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, que digieren ácidos nucleicos. Entonces, mire la importancia, ¿no es cierto?, del jugo pancreático a nivel del intestino para favorecer la digestión, es decir, la degradación de los nutrientes en sus unidades absorbibles, ¿ya?
Y vemos acá que la estructura, ¿no es cierto?, del páncreas es muy similar a la estructura de las glándulas salivales, pues está conformada, ¿no es cierto?, por acinos, que son, por decirlo así, estas glándulas con fondo ciego, que en las cuales tenemos estas glándulas del fondo o células exocrinas, ¿sí?, que secretan las enzimas que hemos mencionado, pero al igual que en las glándulas salivales hay células del conducto que secretan principalmente bicarbonato. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia? El jugo pancreático sea alcalino, al igual que cuando habíamos hablado de las glándulas salivales, ¿sí? ¿Perdón? ¿Se me escucha? Perdón, no sé. Sí, doctor, se le escucha, sí se le escucha. Entonces, ¿escuché a alguien que me estaba, o alguien estaba preguntando algo? Parece el audio prendido, doctor. Ya, bien. Entonces, ¿cuál es la importancia, no es cierto, del que el jugo pancreático sea alcalino? Primero es que las enzimas pancreáticas trabajan a un pH óptimo alcalino, y segundo es que este bicarbonato debe neutralizar el contenido ácido del quimo. Recuerden que el quimo, ¿no es cierto?, comenzamos con un bolo alimenticio, este bolo alimenticio pasa al estómago, ¿no es cierto?, para ser sometida a la acción de la pepsina del ácido clorhídrico para formar el quimo, que es el que pasa, ¿no es cierto?, hacia el intestino para ser convertido en quilo. Entonces, cuando llega prácticamente este quimo al yeyuno, ya se ha neutralizado la acidez, ¿no es cierto?, debido a la alcalinidad del jugo pancreático, y de esta manera puede ser sometida a la acción de las enzimas pancreáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? De repente anatómicamente, y eso lo vamos a reforzar mucho en la parte de la fisiología del hígado. Recordar cómo está constituida la vía biliar, ¿ya? La vía biliar nace de los canalículos biliares. Recuerden, siempre hay muchos que cometen el error. La bilis no se forma en la vesícula biliar, se almacena en la vesícula biliar, pero la bilis se forma en el hígado, ¿sí? Se secreta a los canalículos biliares, los cuales confluyen para formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, los cuales van a formar el conducto hepático común, ¿no es cierto? Y es este conducto hepático común el que se une al cístico, que es parte de la vesícula, para formar el colédoco, ¿no es cierto? Y el colédoco, a la altura de la segunda porción del duodeno, se une ¿con quién? Con el conducto pancreático principal, ¿sí? Para desembocar a través, ¿no es cierto?, de la ampolla de Vater, cerrada por el esfínter de Oddi en el duodeno, ¿ya? Recordar siempre esa importancia de la vía biliar. Ahora, habíamos visto que las glándulas salivales están bajo una regulación principalmente nerviosa por acción de la división parasimpática. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que el estómago tiene una regulación neural, o sea, interviene el sistema nervioso parasimpático, pero también hormonal por la acción, ¿no es cierto?, de la gastrina y de la histamina. La secreción pancreática está bajo regulación hormonal y en menor grado por estimulación nerviosa. ¿Cuál es la idea que quiero que se quede? Que las dos hormonas gastrointestinales que regulan principalmente la secreción pancreática viene a ser la secretina y la colecistocinina, ¿ya? Ambas se forman a nivel del duodeno, y eso lo van a desarrollar también en la práctica. Se desarrollan en el duodeno. Ambas estimulan la secreción pancreática. Pero ojo, acá hay algo interesante cuando vean este dibujito, ¿no es cierto? Vemos acá, en este lado, la concentración de amilasa, que es una enzima digestiva principalmente. Acá vemos cómo se mide el tiempo, ¿no es cierto? Aquí vemos el volumen de secreción. Esto representa lo que ocurre
ante el estímulo, o sea, las características de la secreción pancreática cuando se estimula con secretina. Entonces vemos que cuando hay un aumento de la secreción de la secretina, ¿no es cierto? Vemos que el jugo pancreático aumenta su contenido en bicarbonato principalmente, ¿no es cierto? Aumenta el volumen de secreción, ¿sí? Pero no aumenta la secreción de amilasa. Entonces la conclusión que se llega es que la secretina estimula la secreción de un jugo pancreático copioso, es decir, voluminoso, rico en bicarbonato, pero pobre en enzimas digestivas, ¿sí? Y por el contrario, la colecistocinina sí estimula la secreción de un jugo pancreático rico en enzimas. Pero esta acción es complementaria porque cuando desarrollemos la práctica van a ver que la secretina estimula la secreción de colecistocinina. Entonces, al final, ¿no es cierto? En forma directa, la secretina produce un jugo pancreático copioso, alcalino, rico en bicarbonato, pero al estimular también la secreción de colecistocinina, tenemos un jugo rico en enzimas digestivas, ¿ya? Esto es un mecanismo de ajuste, o sea, ¿por qué? Porque ambas hormonas, colecistocinina y secretina, se producen en la célula Y y las células L que están presentes en el duodeno, y el estímulo es la llegada del alimento, ¿ya? Eso lo vamos a profundizar cuando hablemos de la parte de hormonas gastrointestinales. Bien, acá lo mismo, lo van a revisar, tenemos aquí cómo es la luz, ¿no es cierto?, del conducto, ¿sí? Y vamos, esta es la membrana vasolateral, esta viene a ser la luz del conducto, acá la reacción, y lo que se van a quedar con la idea, no se lo voy a preguntar en el examen, lógicamente, pero la idea principal es que todo lo que hemos visto se invierte, ¿ya? Por ejemplo, esta es una célula pancreática, ¿no? Y vemos cómo las bombas, ¿sí? Y los intercambiadores solamente cambian de posición con respecto a la célula parietal, ¿no? Porque en la célula parietal lo que secretan hidrogeniones están para un lado y lo que secretan bicarbonato para el otro. Acá vemos que el intercambiador bicarbonato-cloruro no se encuentra en la membrana vasolateral, sino en la membrana apical, de modo que el bicarbonato pueda ser secretado hacia la luz y tener un jugo pancreático alcalino, ¿ya? Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Para pasar a hablar de la bilis, recuerden que se forman aproximadamente 1500 mililitros de jugo pancreático al día. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a hablar ahora de otra secreción gastrointestinal que viene a ser la bilis, ¿ya? Como les hemos dicho, la bilis se forma en el hígado y se almacena a nivel de la vesícula, ¿no? Y acá lo que habíamos hablado, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común que se une con el conducto cístico para formar el colédoco, y este colédoco se junta con el conducto pancreático para, a través de la ampolla de Vater, cerrada por el esfínter de Oddi, desembocar a nivel del duodeno, ¿ya? Y vamos a ver que la bilis hay una circulación enterohepática, es decir, gran parte de los componentes de la bilis se reabsorben a nivel del ilion para ser reutilizados. Aquí el componente, vemos que la bilis va a estar constituida por las sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, ácido graso, etc. Lo que me interesa son dos cosas. Uno son las sales biliares y otra cosa son los pigmentos biliares. Es otro motivo de confusión de ustedes. No me confundan los pigmentos biliares, como viene a ser la bilirrubina y la biliverdina, que son productos de la degradación de la hemoglobina y cuya función sería de repente meramente darle color a las heces, de las sales biliares que sí cumplen una función importante en la digestión y absorción, ¿ya? No confundan sales biliares con los pigmentos biliares como la bilirrubina y la biliverdina. Y tenemos acá
que los ácidos biliares se dividen principalmente en primarios, como el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico, llamados primarios porque se forman en el hígado, y los secundarios, como el desoxicólico y el hitocólico, que se forman a partir de los primeros por la acción de las bacterias a nivel del intestino. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? ¿Por qué el componente quizás más importante de la bilis son las sales biliares? ¿Por qué? Porque actúan como sustancias, como emulsionante de grasas. Acuérdense, las grasas, triglicéridos, colesterol, son sustancias liposolubles, o sea, atraviesan fácilmente membranas, pero se le hace muy difícil viajar en un medio acuoso como es el líquido intestinal. Entonces, cuando llegan los triglicéridos, principalmente de los alimentos, y son sometidos a la acción de la lipasa pancreática, vamos a ver que se van a formar ácidos grasos libres, ¿no es cierto? Y glicerol. Entonces, estos ácidos grasos libres, formadas por acción de la lipasa, se van a unir a estas sales biliares para formar las llamadas micelas. O sea, acá vemos, esta es una micela que tiene un extremo hidrofóbico que va hacia el centro y un extremo hidrofílico que va hacia afuera, y en la parte central van a estar los ácidos grasos, va a estar el glicerol, van a ser los ésteres de colesterol que van a ser transportados, ¿no es cierto?, hacia la mucosa intestinal, donde están los enterocitos, para favorecer su absorción. Y aquí vemos qué es lo que ocurre. Vemos aquí cómo, ¿no es cierto?, hay una síntesis hepática, es un cuadro isquemático. Vemos cómo la bilis llega hacia el duodeno, este esfínter de Oddi se abre, ¿no es cierto?, y la bilis entra al intestino delgado. Las sales biliares se juntan con los ácidos grasos, con los ésteres de colesterol para transportarlos hacia la mucosa donde son absorbidos, y luego, ¿no es cierto?, estos ácidos biliares son reabsorbidos nuevamente, ¿no es cierto?, a nivel del ilio para ser reutilizados, ¿no es cierto?, por el hígado. De modo que solamente se sintetiza una pequeña pérdida, ¿no es cierto?, que ha habido en las heces, ¿no es cierto?, que es sintetizada nuevamente en el hígado. Este fenómeno en que las sales biliares son reabsorbidas mayormente a nivel del ilio para su reabsorción recibe el nombre de circulación enterohepática. Bien, esta parte, doctores, la vamos a dejar para el día martes, ¿ya? Básicamente es cómo es el transporte intestinal de líquidos y electrolitos. Es más o menos lo que hemos hablado. Miren, al día se forman 1.500 mililitros de saliva, 2.500 mililitros de jugo gástrico, 500 mililitros de bilis y 1.500 mililitros de jugo pancreático, ¿no? Eso lo vamos a ver el día martes cuando hablemos también de lo que es digestión y absorción, ¿sí? Esto sí quiero que es bastante que vayan leyendo, que viene a ser la acción de las hormonas gastrointestinales, ¿no es cierto? Principalmente de la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina, que se producen mayormente a nivel del duodeno y el yeyuno por la llegada de los alimentos y que regulan principalmente la secreción a nivel del tubo digestivo. ¿Ya? Bien, esto de acá no. Bien, no sé, doctores, si tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿O se llegó a grabar la clase, perdón? Perfecto, doctora Marcelo. Doctora Marcelo, llegó a comunicar a sus compañeros aquellos que, bueno, sacando números, de repente no les convenía seguir en el curso, tenían hasta el día de hoy para presentar su renuncia. Sí, doctor, yo les comenté a los compañeros, hoy día les escribí un mensaje por el grupo para informarles. Perfecto, muy bien, doctora Marcelo, muy bien. Bien, doctores, no sé, doctor Toscano, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o todo claro por el momento?
Todo claro, doctor, todo claro. Más bien voy a responder el foro, me falta responder el foro ahora, pero voy a responderlo. Perfecto, está bien. Bien, doctores, entonces, si no hay más que decir, nos estamos viendo el día martes, ¿no? Creo que ya está prácticamente pactado el examen para el día domingo 5, ¿no? 2 de la tarde, Sí, ¿no? doctor. 5 de julio, 2 de la Perfecto. tarde. Ya. Bien, doctores, les agradezco por su tiempo, sigan estudiando, vean los videos.